tardes para todos. Sean bienvenidos a Teleestudiantes, en la franja de 12:30 p.m. El día de hoy tendremos una pequeña charla sobre un tema ambiental que hoy por hoy está siendo una gran preocupación global. El cambio climático, ese que nos deja con tanta duda, en especial sus grandes problemas, cuando son el aumento de la temperatura global, la desglaciación de los polos, también los problemas de salud y los problemas de la producción de alimentos. Es por eso que hoy hablaremos sobre él y cuál es la manera de solucionar este grave problema. Con nosotros el reportero Ángel Pinzón. Ángel. Buenas tardes a todos nuestros televidentes y muchas gracias, Mauricio, por esa presentación. Es muy cierto lo que decías hace un rato sobre el cambio climático. La gran pregunta que nos hacemos hoy en día es, ¿podremos dejar un futuro habitable para nuestros descendientes? Así que hoy optamos por observar qué opinan las personas del día a día y que nos compartan su opinión. Es por eso que en el día de hoy nos acompaña María José, una recién graduada de Ingeniería Civil que nos va a dar su punto de vista sobre esta problemática. María José, ¿cómo te encuentras? Hola Ángel, muy bien, muchas gracias. Mauricio, ¿cómo está? Buenas tardes. Es un honor para nosotros tenerte en Teleestudiante. Igualmente, también estoy muy agradecida por la invitación. Bueno, así es. El día de hoy queremos realizarle unas pequeñas preguntas. Y tú, no te despegues, enseguida regresamos. La primera pregunta es, ¿conoce usted qué es el cambio climático? Ok, pues lo que yo tengo entendido es que el cambio climático es una alteración en la temperatura de la superficie terrestre que afecta directamente al clima y a los fenómenos naturales y por tanto a la naturaleza como tal. Wow, qué interesante respuesta. Como se ha venido hablando, el cambio climático trae consigo unas graves consecuencias. ¿Conoce usted cuáles son las consecuencias del cambio climático? Pues realmente no soy una experta en el tema, sin embargo, lo que he escuchado es que una de sus consecuencias es el derretimiento de los polos y como consecuencia el aumento del nivel del mar, que podría traer consigo la desaparición de zonas costeras. También una de las más importantes es la alteración de ecosistemas terrestres y acuáticos, sobre todo acuáticos, por el aumento de la temperatura. Podemos también sufrir de alteración a las especies, de alteración a la cadena alimenticia. También se ha hablado de posibles enfermedades que nos pueden afectar a nosotros los humanos. Y creo que la consecuencia más evidente que podemos identificar nosotros como ciudadanos normales es la elevación de las temperaturas. Creo que de un tiempo para acá se ha venido identificando y pues por esto y muchas otras cosas más es importante prestarle atención a esta problemática. Muchas gracias. Ok, es algo demasiado interesante lo que nos comenta nuestra invitada especial María José. Bueno, hablando un poco de estas consecuencias, queremos hablar también de una causa que es muy importante en esto que es el cambio climático. Bueno, una causa que es muy importante son las altas concentraciones de los gases de efecto invernadero. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Bueno, son unos gases que guardan
¿sí? Toda la radiación que emite el Sol para que tengamos una temperatura estable y que el planeta no sea como muy frío. Entonces, con el pasar de los años y desde la revolución industrial, se ha venido presentando un aumento en esos gases de efecto invernadero, lo que hacen que aumente la temperatura y se produzcan múltiples efectos malos para todo el planeta. Entonces, gracias a esto, tenemos la siguiente pregunta. ¿Crees que los desastres naturales son el producto del cambio climático? Sí, yo creo que pues los desastres naturales en parte se deben al cambio climático. Pues de por sí, como se dice, son naturales, tienden a ocurrir, pero sí el cambio climático ha venido haciendo que estos desastres sean más consecutivos entre ellos, que los veamos más frecuentemente, como lo son de pronto los temblores, los terremotos y sobre todo los ciclones, los tornados que se forman por variación de temperatura en el aire sobre el océano. Entonces, la verdad sí creo que el cambio climático influye mucho en la aparición de estos fenómenos naturales. Y para finalizar, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cree usted que el cambio climático se puede evitar? Y si es así, ¿cuáles estrategias cree usted que se deben realizar para mejorar esta situación? Ok. En primera instancia, yo creo que el cambio climático no es tanto como erradicarlo como tal, porque ya hemos llevado a la Tierra a cierto punto en cuanto al cambio climático. Sin embargo, sí lo podemos reducir y podemos mitigar y disminuir la velocidad con la que va aumentando este cambio climático. Eh, ¿Qué se podría hacer? Creo que hay dos medidas, una a gran escala y otra a pequeña escala. A gran escala yo creo que le corresponde más a las grandes fábricas, a las grandes multinacionales y también a los gobiernos a la hora de implementar políticas y formas de industrialización seguras, de pronto libres de hidrocarburos o reduciendo los hidrocarburos, que hagamos un cambio en nuestra industrialización, los gobiernos proponiendo políticas ecológicas, políticas de sostenibilidad, tratando de traer a nuestras ciudades la sostenibilidad. Eso a gran escala. Nosotros como personas normales, ¿qué podemos hacer? Hay algo que muy poca gente sabe y es que, por ejemplo, el hecho de comer carne, la ganadería es una de las actividades agrícolas que más aporta al cambio climático porque libera a la atmósfera gran cantidad de gas metano que hace parte del efecto invernadero. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Pues reducir en cierta medida el consumo de carne, reducir el uso de vehículos particulares, tratar de usar más el transporte público, pues Okay. colaborar con la parte de la ecología, de pronto el reciclaje, todas estas cosas en pequeña escala también ayudan Ok. y pues por ahora creo que solo eso. Vale, muchas gracias. De verdad, muy, muy espectacular todo. ¿Qué me dices, mi compañero Mauricio? Sí, igualmente. Muchas gracias, María José, por esta espectacular intervención. Gracias ¿Y a tú? ustedes por la invitación. Listo. ¿Y tú que estás en casa? No te despegues. Ahora hablaremos con nuestra experta. Bueno, y como ya escuchamos esta opinión, ahora para hablar de soluciones y de las energías renovables, invitamos a una ingeniera ambiental, experta en todo este tema de cambio climático. Con ustedes, Ani Sandoval. Muy buenas tardes, señorita Ani Mirley. ¿Cómo se Buenas encuentra? tardes. Muy buenas tardes para todos, afortunadamente muy bien, gracias. Y bueno, quisiéramos saber
un poco sobre este tema de las energías renovables. Claro, bueno, para que sea más fácil entender el tema, empezaré explicando lo que son las energías renovables. Bueno, las energías renovables es la energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen o porque son capaces de regenerarse por medios naturales. Estos se dividen en varios tipos, entre las cuales podemos encontrar la energía eólica, la geotérmica, la hidroeléctrica, la mareomotriz, la solar, la ondimotriz, la biomasa y los biocarburantes. Ok, es muy interesante todo esto. Y bueno, en casa muchas de las personas pues pueden tomar ciertas medidas que hagan que ese calentamiento global, pues como lo decía nuestra anterior invitada, se demore más en llegar, ¿sí? Entonces, usted como profesional, ¿qué nos diría y qué le diría a los televidentes acerca del cuidado del cambio climático? Ok, pues yo creo que mis consejos y mis datos, las soluciones que voy a dar irían más dirigidas hacia cosas que podemos hacer en nuestro diario, como hábitos que podemos cambiar para ir mejorando poco a poco. Y unas de las cosas que podemos hacer les voy a dar 7 cosas que son fundamentales que normalmente nosotros no tomamos en cuenta, pero hacen mucho daño. El reciclar es algo supremamente importante que probablemente para muchos no sea algo que tengan en cuenta, pero es un hábito que hay que empezar a desarrollar. El ducharte en lugar de bañarte. El apagar las luces cuando no hagan falta. No dejar los electrodomésticos en stand-by. Esto quiere decir como dejarlos ahí conectados sin estar usándolos, al igual que el cargador del celular. Es un gasto muy grande porque el 45% de la energía que se gasta del enchufe es cuando no está consumiendo. Eso quiere decir que lo conectamos, pero solo está ahí y no se necesita la energía. Entonces es algo fundamental. Y plantar un árbol. Es, creo que algo supremamente fácil que podría ayudar muchísimo. Y cuando preparemos una bebida caliente, es hervir solamente el agua necesaria. Y pues estas son las cosas que les digo que podemos tomar para aportar un poco a mejorar el cambio climático. Ok, y la última pregunta, pues como ya nos diste esas recomendaciones, ¿tú crees que entonces el cambio climático se puede mejorar? O sea, ¿podremos dejar un futuro digno para nuestros hijos? Bueno, pues lo que sí puedo decir es que no lo podemos acabar, porque como si ya se lleva un proceso, podemos mitigar y empezar a hacer que vaya más lento el avance, pero no podemos detenerlo totalmente. Y pues depende de cada uno mejorarlo. Vale, muchísimas gracias a nuestra gran ingeniera, Ani Mirley. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. 3. Y así es, esto fue una pequeña charla y información extra para cada uno de nosotros acerca del cambio climático. Espero que estos tips les hayan servido de mucho. Y con ustedes, Ángel Pinzón. Un gusto. Listo. Y muchas gracias por visitar nuestro programa y recuerda seguir estas recomendaciones para tener un mundo más sano. Con ustedes, Mauricio Sánchez. Gracias.